Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Lara del Sur, de Montevideo, y estoy aquí participando en la novena tertulia virtual internacional de la profesora Marina Yaniero, con cuentos por la paz, por la empatía, la solidaridad internacional, pero yo pensé, ¿les hablo un poco de Mahatma Gandhi? Es tanto lo que hay que decir de Gandhi. En realidad, imposible resumirlo en 5 minutos. Simplemente que Mahatma Gandhi nació en 1864 y murió a mediados del siglo XX. O sea que en esos dos siglos, uno y otro, él estuvo siendo un símbolo de la paz y de la solidaridad. Siempre pacifista, fue político, filósofo, siempre luchando por la libertad, pero sin armas, tratando de convencer, usando la palabra como instrumento. Fue muy importante para la independencia de la India, que estuvo años dominada por el Imperio Británico. Logró la independencia de su país, pero después siguió luchando porque cuando la India se dividió y empezaron entre India y Pakistán a discutir por temas religiosos, él también quería unificarlos, porque su madre había sido hinduista, pero también tenía muchas cosas de la teoría musulmana. Leía el Corán, por ejemplo. Entonces él quería que la gente fuera tolerante, que no les importara de qué religión era, si hablaban de Mahoma o no, o de Vishnu, por ejemplo. Dedicó su vida a eso. Sin embargo, fue asesinado por un intolerante. En realidad, Mahama significaba alma blanca, alma pura, alma grande. Ese fue un nombre que le puso el poeta Rabindranath Tagore, y así se hizo famoso. Pero él fue un filósofo que influyó grandemente en otros, como Nelson Mandela o Martin Luther King. Fue un pionero de la paz y de la lucha pacífica por la libertad y la tolerancia. Yo simplemente quería nombrarlo porque su vida fue tan extensa en acontecimientos, en luchas, en todos los aportes que le hizo la humanidad. Entonces la biografía de Gandhi daría para estar hablando 3 o 4 horas. Pensé que podía contar una historia real de un hecho que me ocurrió a mí hace unos 20, 25 años, cuando mi hijo era adolescente, que siempre lo recuerdo como algo que tuvo que ver o que tiene que ver con la tolerancia y con la paz. De pronto hay mucha diferencia entre una cosa y la otra, pero creo que de pequeñas cosas es como se construye la paz. Cuando mi hijo tenía unos 15 años, tenía un grupo de amigos de acá del complejo habitacional donde vivimos. Eran niños que se habían criado juntos. Habían compartido el jardín de infantes, la escuela, y ahora iban al liceo. Obviamente que a ellos les gustaba jugar al fútbol entre sí, entre otras cosas. Había 2 canchas de fútbol. Estaban divididos. Algunos eran de Peñarol y otros eran de Nacional. Como hay muchos de ustedes, quizás que no son de este país, les explico un poquito mejor que Nacional y Peñarol y Nacional, son los 2 cuadros más grandes, los equipos más importantes de Uruguay. Importantes en el sentido de que han ganado más campeonatos, más medallas, más copas.
los dos equipos grandes, como decimos nosotros, de fútbol. También les decimos cuadros de fútbol, pero en otros países no les dicen cuadro. Así que equipos. Ellos estaban divididos, unos eran de Nacional, otros eran de Peñarol, hacían bromas. Pero lo más interesante era los domingos, cuando había partido. Se alquilaba un camión entre todos los muchachos del barrio y se iban al estadio. Pero iban todos juntos en el mismo camión. De un lado los de Peñarol, del otro los de Nacional. Y cuando agarraban Avenida Italia, que es una avenida importante que se dirige al Estadio Centenario, la gente los saludaba, obviamente. Venían de frente y saludaban, gritaban, veían la hinchada de Peñarol. Cuando el camión seguía, veía que atrás estaban todas las banderas de Nacional. Entonces, los transeúntes no entendían nada. ¿Qué es eso? Todos en el mismo camión. Y sí, todos en el mismo camión, gritando unos de un lado, otros del otro, sin ningún problema. Un ejemplo de tolerancia, porque ellos entre sí eran amigos, se querían y se respetaban, aunque fueran de cuadros diferentes. Por eso cuando venía un auto o un camión con hinchas de Peñarol y los saludaban y al pasar veían las banderas de Nacional, quedaban como asombrados. No era un hecho común, pero sí era un hecho que a nosotros nos enorgullecía. Ellos llegaban al estadio, se bajaban del camión y tomaba cada uno para la tribuna que le correspondía. Cuando terminaba el partido, sabían que el camión los estaba esperando, iban y volvían todos juntos. Harían alguna broma sobre los resultados, siempre algunas chanzas, como se dice, de quién había perdido, de quién había ganado, pero nada más que eso. Por eso quise compartir con ustedes esto, porque me parece que eso ya no ocurre. En la época en que estamos viviendo, los hinchas de los diferentes clubes de fútbol o de básquetbol también, de otros deportes, se han fanatizado en una forma tan increíble. Hay tanta intolerancia que ya no puede ocurrir algo así. Quedó como un hecho del pasado. Esos jóvenes que se habían criado juntos, que habían estudiado juntos, no podían ser enemigos, ni pelearse, ni pegarse porque su equipo había perdido. Ahora sí, ahora todo termina en pelea, en discusión y hasta en hechos de sangre, violentos, porque estamos viviendo una sociedad muy violenta. Y es por eso que yo pienso que es quizás en la casa donde se debe enseñar a los hijos a ser tolerantes, solidarios, tener cierta empatía con aquellos amigos que piensan diferente. Muchas gracias por escuchar.